La historia de hoy es tan brutal que te obliga a mirar sin parpadear, bajo el cielo infinito del oeste, donde la ley no siempre protege y el destino se vende al mejor postor. Es ahí donde dos vidas rotas chocan de frente. Todo comenzó con una decisión en una tarima de subastas. Una elección que parecía simple, pero que encendió una guerra y un amor prohibido. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El viento cargado de polvo traía desde lejos el eco metálico de un martillo golpeando el hierro, mientras Arwin Hale mantenía los ojos clavados en el sol implacable del territorio de Arizona. Sus muñecas ardían, en carne viva por la cuerda áspera de cáñamo que las mantenía atadas. Era el verano de 1878, y jamás habría imaginado que su destino la llevaría a estar de pie, sobre una tarima improvisada, para subastas humanas en Mineral Park, un poblado minero levantado a toda prisa en el condado de Mojave. Una manta delgada, raída por el tiempo, era lo único que poseía. La apretaba con fuerza entre los dedos temblorosos, mientras la voz del subastador retumbaba sobre el mar de rostros curtidos por el sol. ¿Cuánto dan por esta joven? Sana, fuerte, sabe cocinar y limpiar, perfecta para cualquier campamento o ranchería que necesite mano femenina. La voz del hombre se alzaba por encima de los murmullos. Arwin contenía las lágrimas, con la garganta cerrada por el miedo y la vergüenza. Apenas unas semanas atrás, viajaba hacia el oeste junto a su tío, tras la muerte de sus padres, buscando un nuevo comienzo. Pero el ataque a la diligencia le arrebató la vida a Orren Hale, y los bandidos la arrastraron hasta este final humillante. $10, gruñó una voz. 15, gritó otra. Arwin mantuvo la mirada fija en las montañas lejanas, negándose a cruzar los ojos con los hombres que pujaban por su existencia. Había escuchado historias de mujeres vendidas para servidumbre, o algo peor. El solo pensamiento le revolvía el estómago. $25, cortó una voz firme entre el alboroto. El gentío quedó en silencio. Arwin giró la cabeza sin querer. Un hombre alto permanecía al fondo, con los hombros rectos y una presencia que lo separaba del resto de mineros encorvados. El ala gastada de su sombrero le cubría parte del rostro, pero se alcanzaban a ver su mandíbula fuerte cubierta de barba rala y unos ojos claros que parecían atravesarlo todo. 25 a la 1, anunció el subastador con ansiedad. 25 a las 2. Nadie superó la oferta. En Mineral Park, pocos podían gastar esa suma por una mujer, por más honda que fuera su soledad. Vendida. Las piernas de Arwin flaquearon cuando el hombre avanzó hacia ella, las espuelas tintineando con cada paso. Depositó el dinero sin decir palabra y luego la miró de frente. De cerca, su piel curtida por el sol, sus ojos del color del cielo de verano y su boca firme revelaban a un hombre de poco hablar. No era joven, tal vez rondaba los 30, pero se movía con la seguridad de quien conoce su fuerza. En un gesto rápido que la sobresaltó, la levantó en brazos junto con la manta, como si no pesara más que un saco de trigo. «Te haré un hogar», susurró para que solo ella pudiera oírlo. «No tienes por qué temerme». Arwin se tensó, sin saber si creerle. ¿Cuántas mujeres habían escuchado promesas semejantes antes de descubrir la verdad? «Me llamo Rich Calder», dijo mientras se alejaba de la tarima, ignorando los silbidos del gentío. «Tengo un rancho a 15 millas del pueblo. Allí estarás a salvo». «¿Por qué debería creerte?», murmuró al fin Arwin. Rich bajó la mirada hacia ella, con esos ojos claros. «Porque te doy mi palabra, señorita». «Hale. Arwin Hale. Señorita Hale, le juro que nadie le hará daño bajo mi techo. Mi madre me enseñó algo mejor que eso». Había en su voz una dignidad tranquila que, contra todo sentido, despertó en ella un hilo de esperanza. Aún así,
Al sentir el traqueteo del carruaje acercarse, se recordó que confiar era un lujo peligroso. Rich la acomodó con cuidado sobre el asiento del carromato y cortó las cuerdas de sus muñecas. Arwin cerró los ojos cuando la sangre volvió a correr. Lo siento, dijo él. Déjeme ver. Le sostuvo las manos con delicadeza y limpió la piel herida con agua de su cantimplora y un pañuelo limpio. Gracias, susurró ella, sorprendida por su gentileza. Debemos partir, respondió él. Quiero llegar antes de que caiga la noche. Mientras los caballos avanzaban, Arwin apretó la manta contra su pecho. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no tan aterrador como aquella tarima. Señor Calder, se animó. ¿Qué espera usted de mí? Rich mantuvo la vista sobre el camino. Mi ama de llaves, Yara Montiel, partió el mes pasado a cuidar a su hija enferma en Tucson. La casa se vino abajo sin ella. Necesito a alguien que cocine, limpie y mantenga el orden. Nada más. Arwin buscó alguna sombra de engaño en su perfil. ¿Por eso pagó por mí? Una leve sonrisa asomó en los labios de él. Y porque no podía quedarme a ver lo que habría pasado si otro ganaba la puja. Avanzaron en silencio. El paisaje era áspero, pero extrañamente hermoso. Rocas rojas, cactus y un cielo inmenso. Arwin, criada entre colinas verdes de Pensilvania, nunca había visto algo igual. ¿Cómo terminaste en esa tarima de subastas?, preguntó Rich Calder al cabo de un rato, rompiendo el silencio. Arwin Hale dudó. No sabía cuánto debía decir, pero ocultar la verdad ya no tenía sentido. Mis padres murieron de fiebre el invierno pasado. Mi tío me llevaba a California, a casa de una prima de mi madre. La diligencia fue atacada hace 3 días. Mi tío murió. Los hombres que nos asaltaron. Tragó saliva. Me trajeron a Mineral Park. Las manos de Rich se tensaron sobre las riendas. Siento mucho lo de tu familia. Por aquí rondan forajidos que viven de cazar viajeros. La ley no alcanza a estas tierras. Eso ya lo noté, respondió Arwin con sequedad. Él sonrió apenas. Tienes carácter, te será útil en este territorio. Mientras avanzaban, Arwin empezó a fijarse en los pequeños detalles del hombre que la había comprado, o salvado, según cómo se mirara. Rich Calder hablaba poco, pero cada palabra salía medida. Vestía sencillo, limpio, bien cuidado. Llevaba un revólver al cinto, pero no tenía la mirada peligrosa de un pistolero. El sol empezaba a caer cuando Rich señaló al frente. Allí está el rancho Calder. Arwin se inclinó con ansiedad. No vio la choza miserable que imaginaba, sino una casa firme asentada en un pequeño valle, con granero, corrales y otras construcciones alrededor. Un arroyo cruzaba la propiedad. Caballos y ganado ocupaban los cercados. No era lujoso como en el este, pero para Arizona resultaba imponente. ¿Usted levantó todo esto solo?, preguntó sin ocultar la sorpresa. Mi padre, Bran Calder, lo empezó hace 20 años. Yo continué tras su muerte. Respondió. Criamos ganado y algunos caballos. El manantial nunca se seca, ni en las peores sequías. Detuvo el carromato frente a la casa. Antes de que Arwin bajara sola, Rich ya estaba allí para ayudarla. Sintió el calor de sus manos en la cintura, el leve aroma a cuero y jabón. Gracias, murmuró ella, apartándose enseguida. Pasa, dijo él. Debes tener hambre. El interior estaba más ordenado de lo que Arwin esperaba en la casa de un soltero, aunque el polvo sobre la repisa delataba abandono. Platos apilados, junto al lavadero, muebles sencillos, firmes, una colcha sobre una silla, algunos libros en un estante. Aquello revelaba que Rich era más que un vaquero rudo. La cocina está allí, indicó. Yara Montiel la dejaba bien abastecida. Tu habitación está al fondo,
con puerta al patio y vista a las montañas. Arwin avanzó observándolo todo. No es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Algo más. Primitivo. Rich se encogió de hombros. Mi madre, Selma Calder, creía en la civilización incluso aquí. Hizo que mi padre construyera una casa de verdad. Se detuvo ante una puerta. Esta es tu habitación. Dentro había una cama auténtica, una cómoda y una ventana hacia las montañas violetas del atardecer. Limpia, sencilla, sin recuerdos personales. Un cuarto de visitas. Te dejo acomodarte, dijo. Hay una bomba de agua junto a la cocina. Yo revisaré el ganado y volveré para la cena, a menos que quieras cocinar. Arwin lo miró, abrumada por todo. Señor Calder, no sé cómo agradecerle. Él se mostró incómodo. No hace falta. Descansa. Mañana hablaremos. Cuando se marchó, Arwin se sentó en la cama con la manta entre las manos. Aún no lograba creer en su suerte. Los hombres no solían rescatar mujeres por bondad, no en su experiencia. Se acercó a la ventana. El rancho se doraba bajo el sol poniente. Fuera cual fuese el motivo real de Rich, ella ya no estaba en una tarima de subasta. Y eso bastaba por ahora. Más tarde, tras asearse en la cocina, peinarse con un peine prestado y acomodar su vestido de viaje, decidió preparar una cena sencilla con lo que halló: frijoles, tocino y pan de maíz. Cuando Rich entró, se detuvo al verla junto al fuego. No tenías que hacer esto, dijo, colgando el sombrero junto a la puerta. Quise hacerlo, respondió Arwin Hale, dejando los platos sobre la mesa. Era lo menos que podía ofrecer. Rich Calder se lavó las manos en la palangana antes de sentarse, y Arwin notó que esperó a que ella tomara asiento antes de empezar a comer, una cortesía que no había previsto. Está muy bueno, dijo tras los primeros bocados. Sabes moverte en una cocina. Me enseñó mi madre. Creía que toda mujer debía saber llevar un hogar como Dios manda. Comieron en silencio un rato, la tensión entre ambos, aflojándose poco a poco. Arwin aprovechó para observarlo con más calma. A la luz de la lámpara, Rich resultaba atractivo de una forma ruda. Las líneas junto a sus ojos insinuaban que solía sonreír más de lo que ella aún había visto. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?, preguntó al fin. Toda mi vida. Mi padre vino al oeste después de la guerra con México y reclamó estas tierras. Conoció a mi madre cuando volvió al este por provisiones. Ella era maestra en San Luis. Una sonrisa cargada de recuerdos cruzó su rostro. Todos creían que estaba loca por seguirlo hasta aquí, pero jamás se quejó, ni siquiera en los peores tiempos. Parece que fueron personas extraordinarias. Rich asintió. Lo fueron. Los perdí a ambos en el 70. La gripe. Lo siento mucho, murmuró Arwin, comprendiendo demasiado bien aquel dolor. Han pasado 8 años, respondió con un gesto de hombros, aunque la herida seguía viva. ¿Y su familia? Mencionó Pensilvania. Sí, cerca de Pittsburgh. Mi padre llevaba las cuentas de una empresa de acero. Arwin se descubrió hablándole de su infancia, de sus padres, de los sueños que había tenido antes, de que la muerte lo cambiara todo. ¿Y ahora?, preguntó Rich. ¿Qué planes tienes? Ella dejó el tenedor. La pregunta la devolvió de golpe a su realidad. No lo sé. Aún tengo familia en California, un primo de mi madre, pero no tengo medios para llegar. Rich lo pensó un momento. Cuando llegue el momento, podría arreglar tu pasaje, si eso es lo que deseas. La sorpresa cruzó el rostro de Arwin. ¿Haría eso después de haber pagado por mí en la subasta? Yo no te compré, señorita Hale. Pagué para sacarte de esa tarima. Hay una diferencia. Su voz fue firme. Eres libre de marcharte cuando quieras. Solo te pediría que te quedes hasta que consiga a otra ama de llaves. El rancho necesita cuidados, y yo no puedo con todo solo. Arwin lo observó,
buscando el menor rastro de engaño. Todo sonaba sincero. Aún así, la cautela la retenía. ¿Y qué labores serían exactamente? Cocinar, limpiar, remendar. Lo habitual. Yara Montiel también cuidaba el huerto detrás de la casa, verduras y demás. He intentado mantenerlo, pero no se me da bien hacer crecer nada. A cambio, continuó, tendrás comida, techo y un salario justo. Mencionó una cantidad modesta, pero razonable, pago semanal o ahorrar para tu viaje a California, como prefieras. La oferta era generosa, mucho más de lo que Arwin se habría atrevido a soñar tras los últimos días. Aún así, dudó. Señor Calder, tengo que preguntarlo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me ayuda? Rich guardó silencio un largo instante. Su mirada se perdió, más allá del hombro de ella. Cuando habló, lo hizo en voz baja. Hace 8 años, mi hermana Elka Calder viajaba a Prescott para visitar a una amiga. Su diligencia fue atacada, igual que la tuya. La mandíbula se le tensó. Ella no tuvo tu suerte cuando la encontré. No necesitó decir más. Arwin comprendió perfectamente lo que había ocurrido con Elka Calder. Un escalofrío la recorrió al darse cuenta de lo cerca que había estado de correr el mismo destino. Lo siento mucho, susurró. Rich asintió. Cuando te vi hoy en la subasta, no pude marcharme. No esta vez. La crudeza de su voz la convenció más que cualquier promesa bonita. Arwin estiró la mano impulsivamente y la apoyó sobre la de él. Gracias. Acepto su oferta, señor Calder. Sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos. Quizá comprensión, quizá el inicio de la confianza. Él no retiró la mano de inmediato. Ella tampoco. Rich, dijo por fin, si vamos a vivir bajo el mismo techo, llámame por mi nombre. Arwin, respondió ella con una leve sonrisa. Aunque muchos me llaman Lizzie. Arwin, te queda mejor, dijo él al soltar su mano. Tiene dignidad. El cumplido, sencillo. Le subió el rubor a las mejillas. Después de la cena, Rich le mostró el resto de la casa, explicándole la rutina diaria y lo que se esperaba de ella. El rancho, le contó, empleaba a 2 vaqueros que vivían en un barracón junto al granero, 2 hermanos llamados Iber Solano y Brask Solano. Son buenos hombres, le aseguró. Llevaban ya 5 años trabajando en el rancho. Por lo general, comían en el barracón, pero los domingos se sentaban a la mesa con él. Rich también le explicó que una carreta de provisiones llegaba desde Redfall una vez al mes, trayendo todo aquello que no podían producir en el rancho. Los vecinos más cercanos eran los Tier, Amon Tier y Bryn Tier, a unas 10 millas al sur. El camino de Prescott quedaba a 5 millas hacia el este. Estamos aislados, admitió, pero en paz. Los problemas con los apaches ya casi han terminado por estos rumbos, pero aún así, quiero que te quedes cerca de la casa cuando yo no esté. Arwin Hale asintió, asimilándolo todo. El aislamiento no le pesaba tanto como se habría esperado después de lo vivido. La paz y la seguridad eran justo lo que más ansiaba. Te dejaré descansar, dijo Rich cuando terminaron el recorrido. Ha sido un día largo para ti. Mañana empezamos de nuevo. Gracias. Por todo, respondió ella, deteniéndose en la puerta de su cuarto. Él solo asintió, con el rostro casi indescifrable, bajo la luz tenue del pasillo. Buenas noches, Arwin. Buenas noches, Rich. Al cerrar la puerta, Arwin sintió una mezcla extraña de gratitud, incertidumbre y algo más que no sabía nombrar. Rich Calder no se parecía a ningún hombre que hubiese conocido, y aún no sabía qué pensar de él. Pero, por primera vez desde la muerte de sus padres, una pequeña chispa de esperanza encendía su pecho. Se puso un camisón que encontró en la cómoda, sin duda olvidado por Yara Montiel, y se metió en la cama.
El colchón relleno de paja era humilde, pero cómodo. Las sábanas estaban limpias. Desde fuera llegaba el ulular suave de un búho y el mugido lejano del ganado, sonidos extraños para sus oídos del este, aunque no desagradables. Arwin extendió su manta sobre la cama, aferrándose a ese único lazo con su pasado. Mientras el sueño la vencía, se preguntó qué le depararían los días venideros en aquel rancho remoto de Arizona, junto a aquel hombre silencioso y enigmático. La mañana siguiente amaneció clara y luminosa. La luz del sol se coló por la ventana, y Arwin despertó más temprano de lo habitual, con el cuerpo aún adaptándose al cambio de tiempo y de vida. Por un instante no recordó dónde estaba, hasta que los sucesos del día anterior regresaron de golpe. Se vistió con su ropa gastada, la única que tenía, y fue a la cocina. Para su sorpresa, Rich ya estaba allí, avivando el fuego de la estufa. «Buenos días», dijo al incorporarse. «Intentaba no despertarte. Suelo madrugar», respondió ella, «y quiero empezar a ganarme mi lugar». Rich asintió con aprobación. «El café ya está listo. Debo revisar una novilla que está pariendo, pero volveré para el desayuno». Cuando él salió, Arwin revisó a fondo la cocina. La despensa, tal como le habían dicho, estaba bien surtida. Harina, azúcar, café, frijoles y conservas. Encontró huevos en una cesta sobre la mesa, recogidos la noche anterior, y tocino colgado en un pequeño ahumadero al que se accedía por la puerta trasera. Cuando Rich regresó, ella ya había preparado un desayuno abundante de tocino, huevos y pan caliente. La cocina estaba cálida y llena de aromas, casi capaz de hacerle olvidar cómo había llegado hasta allí. «Esto se ve de maravilla», dijo él, lavándose las manos antes de sentarse. «No he tenido un desayuno en condiciones desde que Yara Montiel se marchó». «¿Y qué comía antes?», preguntó ella mientras servía el café. «Lo que saliera rápido. Los muchachos y yo no somos buenos cocineros». Comieron en silencio un rato. Arwin lo observó de reojo, notando cómo la luz de la mañana doraba su cabello castaño y que se había afeitado antes de sentarse a la mesa. «He estado pensando», dijo finalmente. «Hoy deberíamos ir al pueblo». Arwin se detuvo en seco, con el tenedor a medio camino de la boca. «¿A Redfall? ¿Por qué?» «Necesitas algunas cosas. Ropa, objetos personales, y quiero presentarte para que sepan que trabajas conmigo, como es debido». Sostuvo su mirada con firmeza. «Sé que volver allí después de ayer no será fácil, pero es mejor afrontarlo de frente. Hablarán menos si nos ven juntos, de forma respetable». El estómago de Arwin se encogió al pensar en regresar al lugar de su humillación, pero comprendía su razonamiento. Además, necesitaba con urgencia ropa y artículos básicos. «De acuerdo», aceptó al fin, «aunque no me agrade la idea. Saldremos después del desayuno, si te parece». «Son unas 2 horas a caballo. Llegaremos a media mañana». Mientras se preparaban, Rich le llevó un pequeño fardo de ropa. «Eran de Elka Calder», dijo con voz áspera. «Tal vez no te queden perfectas, pero estarán mejor que lo que llevas». Yara Montiel las guardó con la banda. Arwin recibió el bulto con emoción, consciente de lo que aquel gesto le costaba. «Gracias, las cuidaré bien». El vestido era de percal azul desteñido. Realzaba el tono castaño de su cabello. Le quedaba un poco holgado del corpiño, pero servía. Había también ropa interior, medias y un chal, todo sencillo pero útil. Al cambiarse, se sintió un poco más ella misma, aunque aún soñaba con darse un baño de verdad. Rich Calder tenía el carromato listo cuando Arwin Hale salió de la casa. La ayudó a subir al asiento, con las manos firmes y seguras en su cintura. Ella no pudo evitar notar que se había cambiado de camisa y chaleco para el viaje al pueblo. El trayecto hasta Redfall pasó más rápido que el día anterior.
Quizá porque ahora Arwin había descansado y ya no temía por su destino inmediato. Rich le fue señalando referencias del camino. Una formación extraña de rocas, el cruce donde el sendero se unía con el camino a Prescott, una cima lejana, cuyo nombre ella no logró retener. A medida que se acercaban al pueblo, la ansiedad volvió a apoderarse de Arwin. Se apretó el chal contra los hombros, temiendo las miradas y los murmullos, que sabía que la esperarían. «Mantén la cabeza en alto», le dijo Rich en voz baja, como si percibiera su inquietud. «No tienes nada de qué avergonzarte». Redfall estaba más animado que el día anterior. Mineros y Redfall Folk transitaban con prisa por la calle principal cubierta de polvo. Carromatos detenidos frente a la tienda general y al salón daban vida al lugar. Arwin notó claramente las miradas curiosas cuando Rich detuvo el carromato frente al poste de amarre de la tienda. «Buenos días, Calder», llamó un hombre al salir del local, de mediana edad, con el vientre tenso bajo el chaleco. «No es común verte por aquí a estas alturas del mes». «Buenos días, Sheriff Torrenbex», respondió Rich, ayudando a Arwin a bajar. Tenía unos asuntos que atender. La mirada del sheriff se posó en ella con reconocimiento. «Señorita», dijo con un leve gesto respetuoso, «¿la está tratando bien?» Antes de que ella pudiera responder, Rich habló. «Arwin Hale, sheriff. Ella ha tomado el puesto de ama de llaves en el rancho», marcó claramente sus palabras, dejando establecida la corrección de la situación. Arwin lo comprendió de inmediato. «Mucho gusto, sheriff», dijo con toda la dignidad que pudo reunir. El hombre la examinó unos segundos y asintió. «Lo mismo digo, señorita Hale. Ya era hora de que este lugar volviera a tener una influencia civilizada». Luego miró a Rich. «¿Se quedarán a comer?» «Hedra Bray está preparando su pollo con albóndigas hoy». «Otra vez será», respondió Rich. «Tenemos bastante que hacer». Al entrar en la tienda, Arwin murmuró. «Él ya sabía quién era yo por lo de ayer». «Torrenbeck sabe todo lo que ocurre en Redfall», confirmó Rich. «Pero es un hombre decente. No te dará problemas». La tienda estaba bien surtida para tratarse de un pueblo fronterizo. Desde víveres secos hasta herramientas y ropa ya confeccionada. El dueño, un hombre delgado con lentes, lo saludó con cordialidad. «Señor Calder, su pedido mensual aún no vence, que lo trae hoy por aquí». «Circunstancias especiales, Tolliver Bray», respondió Rich, presentando a Arwin. «La señorita Hale necesita lo básico: ropa, artículos personales, lo necesario para instalarse». Desde el fondo apareció Hedra Bray, una mujer robusta de ojos amables. «Pues venga, querida, yo me encargo. Tenemos telas bonitas y algunas prendas listas que quizá le sirvan». Arwin la siguió hasta el rincón donde estaban los artículos femeninos. Hedra le mostró telas de percal y muselina para vestidos de diario. Un vestido más elegante, llegado del este, ropa interior, medias, unas botas resistentes y los objetos personales que necesitaría. «¿Cómo te estás acomodando en el rancho, Calder?», preguntó, mientras le ayudaba a elegir. «Apenas llevo un día, pero el señor Calder ha sido justo conmigo». Hedra asintió satisfecha. «Rich es un buen hombre. Perdió a su hermana de forma terrible hace años. Aquello le partió el alma. Vive retraído, pero es respetado. Trata bien a los suyos y siempre paga a tiempo». Bajó la voz. «No todos por aquí son así». Arwin asimiló aquellas palabras en silencio. «Estoy agradecida por el trabajo», dijo simplemente. «Eso se nota. Ese rancho necesita mano de mujer desde que murió su madre». Yara Montiel hacía lo que podía, pero ya está mayor. Hedra le dio una palmada suave en el brazo. «Si necesitas algo, consejo o compañía, ven a verme». Aquella
amabilidad inesperada le apretó la garganta a Arwin. Gracias, señora Bray. De verdad lo agradezco. Cuando ya habían elegido todo, Rich terminó también sus compras. Pagó sin dudar, incluso las telas y moldes para varios vestidos que Hedra prometió confeccionar en la semana. Gracias, dijo Arwin al acomodar los paquetes en el carromato. Se lo devolveré con mi salario. Considéralo un adelanto, respondió él. Necesitarás lo adecuado para tu trabajo. Su siguiente parada fue el pequeño café del pueblo para comer algo rápido. Arwin sintió las miradas sobre ellos, pero recordó el consejo de Rich y mantuvo la cabeza erguida. Para su alivio, nadie se acercó ni hizo comentario alguno mientras terminaban de comer. Entonces, una mujer elegantemente vestida entró al local acompañada por un hombre con traje de banquero. La mujer se detuvo en seco al ver a Rich Calder, y su rostro se iluminó de inmediato con una sonrisa. Rich Calder. ¡Qué sorpresa tan agradable! Rich se puso de pie, con un gesto educado pero reservado. Señorita Baeralock, señor Bromlock, nos hizo falta en la velada del día del fundador el mes pasado. Continuó ella, lanzando una mirada curiosa hacia Arwin Hale. Mi padre quería hablar con usted sobre esas tierras de pastoreo. He estado ocupado en el rancho, respondió Rich. Luego presentó. Arwin Hale, ella es Baeralock, y su padre, Bromlock. Él es dueño del banco aquí en Redfall. Arwin, es mi nueva encargada de la casa. La sonrisa de Beira se enfrió apenas perceptiblemente al escuchar aquello. Mucho gusto, señorita Hale. Espero que Redfall le esté resultando agradable. El énfasis dejó claro que Beira ya sabía lo ocurrido el día anterior. Arwen sostuvo su mirada sin titubear. Todos han sido muy amables conmigo, gracias. Bromlock carraspeó. Calder, cuando tenga un momento, me gustaría retomar ese asunto del negocio que mencionamos la última vez. Volveré al pueblo la próxima semana, respondió Rich. Entonces hablaremos. Cuando los Locke se alejaron hacia su propia mesa, Arwin preguntó en voz baja. ¿Ella es su prometida? Rich parpadeó sorprendido, y luego esbozó una leve sonrisa. ¿Beira? No. A su padre le agradaría que así fuera. Lleva años intentando unir mis tierras a sus inversiones. Pero entre ella y yo, no hay nada. Arwin no supo por qué aquella respuesta le produjo alivio, pero sintió cómo sus hombros se relajaban. Es muy hermosa. Lo es, admitió Rich, sin especial entusiasmo. ¿Estamos listos para volver? El regreso fue silencioso. Ambos estaban cansados por las actividades del día. El carromato iba cargado con sus compras, junto con varios suministros que Rich necesitaba para el rancho. Gracias por hoy, dijo Arwin, cuando ya se acercaban a casa. No fue tan difícil como temía. Rich la miró de reojo. La gente de estas tierras respeta la fortaleza, Arwin. Hoy mostraste mucha. Su aprobación la calentó más de lo que habría querido admitir. Se dijo a sí misma que solo era porque su empleo dependía de su opinión, pero en el fondo sabía que había algo más. Cuando el rancho apareció ante ellos, bañado por la luz dorada del atardecer, Arwin se sorprendió al sentir que ya empezaba a parecerle un hogar. Había sobrevivido a su primer regreso a Redfall, había encontrado personas que no la miraban con desprecio, y había conseguido lo necesario para iniciar su nueva vida. Era un comienzo, y por ahora, eso bastaba. Las semanas siguientes se acomodaron en una rutina tranquila. Arwin se levantaba temprano cada mañana para preparar el desayuno. Luego pasaba el día limpiando la casa, cuidando la huerta, remendando ropa y cocinando. Rich siempre estaba en pie antes del amanecer con el ganado y los caballos, regresando a menudo solo para la cena, aunque siempre que podía volvía al mediodía. El trabajo le resultaba satisfactorio. La casa,
que mostraba señales de abandono cuando llegó, empezó a brillar bajo su cuidado. Fregó pisos, lavó ventanas, aireó la ropa de cama y movió los muebles hasta lograr un ambiente más armonioso. El huerto, que había quedado descuidado sin la atención de Yara Montiel, pronto produjo tomates, frijoles, zanahorias y hierbas que mejoraron notablemente sus comidas. También conoció a los hermanos Solano, Iber Solano y Brask Solano. Al principio eran tímidos con ella, pero pronto se encariñaron, sobre todo cuando empezó a enviarles galletas y pasteles al barracón. Eran hombres trabajadores, de buen humor, que respetaban profundamente a Rich y trataban a Arwin con cortesía constante. Tal como había prometido, Rich le pagaba su salario cada semana, dinero que ella iba guardando para su eventual viaje a California. Pero con los días, Arwin pensaba cada vez menos en marcharse. Había una satisfacción profunda en ver la casa ordenada, en notar la gratitud en la mirada de Rich al volver a un hogar limpio y a una comida caliente, en saber que su esfuerzo valía algo. Y también, sin darse cuenta, comenzó a sentirse atraída por él. Rich hablaba poco, pero sus actos decían mucho. Ella notaba cómo siempre se quitaba el sombrero y las botas antes de entrar, por cansado que estuviera. Cómo le traía flores silvestres que encontraba en sus recorridos. Cómo le llevaba agua extra para el baño sin que se lo pidiera. Cómo se sentaba por las noches en el porche, tallando madera o leyendo a la luz del farol, compartiendo una compañía silenciosa y serena. Una noche, casi un mes después de su llegada, estaban sentados en el porche tras la cena, disfrutando del aire fresco. Rich fumaba su pipa y Arwin zurcía calcetines, envueltos en un silencio apacible. «Hoy recibí una carta», dijo él al fin, «de Yara Montiel». Arwin levantó la vista. «¿Cómo está?» «Su hija está mejor, pero Yara ha decidido quedarse en Tucson de forma permanente. Su hija está esperando un hijo. Quiere estar cerca». «Ya veo», murmuró Arwin, insegura de lo que aquello significaba para ella. «Entonces, buscará otra encargada». Rich retiró la pipa de sus labios y observó en silencio el rescoldo encendido. «Eso, supongo que depende de ti. Tu trabajo aquí ha sido más que satisfactorio», dijo Rich Calder al fin. «Me alegraría mucho si decidieras quedarte de forma permanente». La propuesta no debería haberla sorprendido, pero Arwin Hale se quedó sin palabras por un instante. «¿Y California? Dijiste que me ayudarías a llegar allí. La oferta sigue en pie», respondió Rich, mirándola a los ojos bajo la luz tenue del atardecer. «Si eso es lo que deseas». Hubo algo en su voz, un matiz de anhelo quizá, que hizo que el corazón de Arwin latiera más deprisa. Ya no sé lo que quiero», confesó. «Cuando llegué aquí, solo pensaba en huir, en encontrar a mis parientes, en recuperar de algún modo mi antigua vida. Pero ahora... La animó Rich al verla callar. «Ahora no estoy segura de que esa vida todavía me esté esperando. Ni siquiera sé si la deseo», murmuró. Arwin dejó a un lado la costura. «Nunca me habían necesitado como aquí. Nunca me había sentido tan... útil». Rich permaneció en silencio un largo momento, apisonando el tabaco en su pipa. «Eres mucho más que útil, Arwin. Este lugar volvió a sentirse como un hogar desde que tú estás aquí, no solo como un sitio donde comer y dormir». La sinceridad de sus palabras la conmovió profundamente. «Gracias por decir eso». Se quedaron sentados en un silencio sereno, mientras la noche caía por completo, y las estrellas surgían en un cielo desbordado de luz. Arwin jamás había visto un firmamento así en el este, tan lleno de estrellas que parecía posible tocarlas. «Es hermoso», susurró. «Nunca imaginé que el desierto pudiera sentirse tan vivo». Rich siguió su mirada hacia lo alto. «Mi madre decía que las estrellas se ven más claras aquí, porque estamos más cerca del cielo». Creo que tenía razón.
Cuando la oscuridad impidió seguir cosiendo, Arwin recogió su labor. Al levantarse para entrar en la casa, Rich habló de nuevo. El sábado próximo hay una reunión en el pueblo. Baile, comida, ese tipo de cosas. ¿Te gustaría ir? Conmigo. La invitación la tomó por sorpresa. ¿Una reunión? Sí, me gustaría. Rich asintió, con una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Bien, me alegra. Aquella noche, en su habitación, Arwin se sentía emocionada y nerviosa a la vez ante la idea de asistir a un evento social con Rich. No era exactamente un cortejo. Seguía siendo su empleador. Pero se sentía como algo más que su simple acuerdo. Y no pudo negar el aleteo en su pecho al imaginarse bailando con él bajo las estrellas. Los días previos a la velada pasaron entre preparativos. Arwin terminó de coser un vestido nuevo con la tela comprada en el pueblo. Un calicó azul con ribetes blancos que Edra Bray le había asegurado realzaría el color de sus ojos. La mañana del evento, se lavó el cabello. Lo acomodó con esmero y usó unas gotas del agua de rosas que había adquirido. Rich también parecía tomarse la ocasión con especial cuidado. Volvió temprano del trabajo aquel día y pasó más tiempo del habitual en el lavadero. Cuando salió, llevaba el cabello bien peinado, el rostro recién afeitado y una camisa blanca impecable junto a su mejor chaleco y pantalones. «Te ves muy apuesto», dijo Arwin desde la cocina, donde daba los últimos toques a un pastel para llevar a la fiesta. Las orejas de Rich se sonrojaron levemente. «Gracias. Y tú te ves hermosa, Arwin». Las palabras, tan sencillas, encendieron su rostro. «Gracias». El camino al pueblo estuvo lleno de una anticipación dulce. Rich enganchó su mejor yunta al carromato e incluso colocó un cojín sobre el duro asiento de madera para mayor comodidad de Arwin. Conversaron con naturalidad sobre asuntos del rancho y sobre quienes podrían ver en la reunión. La torpeza de la mañana fue cediendo a su acostumbrada complicidad. Redfall estaba transformado para la ocasión. Faroles colgaban de los árboles en la pequeña plaza, y mesas repletas de comida rodeaban un espacio despejado para bailar. Un grupo de músicos locales, un violinista, un guitarrista y otro con armónica, se preparaban sobre un improvisado escenario. Cuando Rich ayudó a Arwin a bajar del carromato, ella sintió las miradas curiosas de la Redfall Folk sobre ellos. Aparecer a su lado, vestida para una velada social, y no como sirvienta, sin duda daría de qué hablar. Para su propia sorpresa, no le importó que hablaran. Ella sabía la verdad de su relación con Rich, y eso era lo único que contaba. Tolliver Bray y Hedra Bray los recibieron con calidez y los presentaron a otros vecinos. Arwin se sintió aliviada al comprobar que la mayoría la trataba con respeto educado, aunque no faltaban algunos cuchicheos tras manos alzadas. «No les haga caso», le murmuró Edra, cuando Rich se apartó a hablar con Sheriff Torren Bex. «La gente siempre habla. Pronto se cansarán». La celebración comenzó con una cena compartida. Cada quien aportó un platillo. El pastel de manzana de Arwin recibió varios elogios, lo que la llenó de un orgullo inesperado. Rich permanecía cerca de ella, presentándola a vecinos de ranchos y granjas lejanas. De vez en cuando, su mano descansaba con suavidad en la parte baja de su espalda, en un gesto protector que la hacía sentirse segura y, al mismo tiempo, sin aliento. Tras la comida, comenzó el baile. Arwin no había vuelto a bailar desde antes de la muerte de sus padres, pero cuando Rich Calder le ofreció la mano para un animado baile, la aceptó sin dudar. Para su sorpresa y alegría, él se movía con seguridad, guiándola con firmeza entre los pasos. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», preguntó ella, ligeramente agitada mientras giraban uno frente al otro. «Mi madre se encargó de eso», respondió él con una sonrisa que transformó por completo su expresión habitual. Decía que ningún hijo suyo crecería sin saber cómo llevar a una dama por la pista. Arwin rió.
disfrutando del breve contacto de sus manos cada vez que las figuras del baile los unían. Era una mujer muy sabia. Bailaron varias veces más, con pausas entre una pieza y otra para recuperar el aliento y beber el ponche dulce que se repartía. En uno de esos momentos, Arwin notó que Beira Locke los observaba desde el otro lado de la plaza, con una expresión imposible de descifrar. La señorita Locke no parece muy contenta de vernos juntos, murmuró Arwin. Rich siguió su mirada. Beira tiene ciertas expectativas. Yo nunca las he alentado. Antes de que Arwin pudiera responder, la propia Beira se acercó, con una sonrisa forzada en su rostro perfectamente arreglado. Rich, qué sorpresa tan agradable verte por fin en un evento social, dijo. Y señorita Hale, qué vestido tan encantador. Gracias, señorita Locke, respondió Arwin con cortesía, pese al desdén apenas disimulado en la otra mujer. Los músicos son excelentes, ¿no le parece? Aceptables, para un pueblo fronterizo, contestó Beira con desdén. Rich, mi padre quería hablar contigo. Un momento de negocios. No esta noche, Beira, respondió él con firmeza. He venido a disfrutar del baile. La sonrisa de Beira se tensó. Claro. Entonces al menos, déjame reclamar un baile. Por los viejos tiempos. Rich dudó. Arwin vio claramente cómo luchaba entre la educación y su evidente deseo de negarse. Un solo baile. Aceptó al fin. Con permiso. Arwin asintió, observando cómo Rich y Beira se unían al grupo que se formaba para la siguiente pieza. Hacían una pareja llamativa. Ella con su vestido caro traído de San Francisco, él alto, recto, con su porte recio de hombre del campo. No te preocupes, muchacha, susurró Edra Bray a su lado. Esa solo tiene brillo por fuera. Aquí se marchitaría en un mes. Arwin sonrió pese a sí misma. No estoy preocupada, señora Bray. Lo de Rich y yo es solo un acuerdo de trabajo, nada más. La mujer mayor le lanzó una mirada cargada de significado. Si tú lo dices, hija, le palmeó el brazo. Ven, ayúdame a servir más ponche. No conviene parecer que suspiras. Arwin se dejó llevar, aunque no pudo evitar mirar una vez más hacia la pista. Rich bailaba con corrección, su rostro sereno. Beira hablaba animadamente, sonriéndole. No debería importarle, se dijo con firmeza. Él era libre de bailar con quien quisiera. Lo suyo no era más que una relación entre patrón y empleada, quizá con una amistad naciente. Si sentía una punzada extraña al verlo con Beira, eso era asunto suyo, no de él. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó de inmediato el alboroto en un extremo de la plaza. Fue el aumento de las voces lo que la hizo girarse. Un grupo de hombres, de aspecto rudo, avanzaba empujando a la gente. «Problemas», murmuró Edra Bray con inquietud. «Esos son Knox Draven y su gente de Draven Pack. Solo traen desgracias desde que llegaron el año pasado». Un escalofrío recorrió a Arwin al reconocer a dos de aquellos hombres. Habían sido parte del ataque a su diligencia, quienes la llevaron a la subasta. Instintivamente dio un paso atrás, internándose entre la multitud. Sheriff Torren Bex se adelantó hacia los recién llegados, con la mano apoyada en la culata del revólver. «Buenas noches, muchachos. Este es un festejo pacífico. Les sugiero que sigan su camino si no saben comportarse». El líder, un hombre alto, de rostro picado y mirada helada, soltó una carcajada. «Es una plaza pública, Sheriff. Tenemos el mismo derecho que cualquiera». «No si vienen a causar problemas, Knox», respondió el sheriff con voz firme. Arwin buscó desesperadamente a Rich con la mirada. Aún estaba en la pista con Beira, pero ya había notado el disturbio, dividido entre su compañera de baile y la tensión en la plaza. «Solo venimos por un poco de diversión», dijo Knox, recorriendo a la gente con los ojos. Cuando su mirada se posó en Arwin, una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. «Vaya,
Miren nada más. Si no es nuestra muchachita de la diligencia, toda arreglada ahora. Arwen se quedó paralizada cuando el hombre avanzó hacia ella, apartando a la gente sin miramientos. Antes de que pudiera reaccionar, Rich apareció frente a ella, interponiéndose entre ambos. «Aléjate, Knox», dijo Rich con voz baja y peligrosa. La sonrisa de Knox se ensanchó. «Vaya, si no es Rich Calder haciendo de caballero». «¿Cuánto pagaste por esta, Calder?» $20. $30. Un silencio tenso cayó sobre la plaza. Arwen sintió que todas las miradas se clavaban en ella, juzgándola. La vergüenza que creía haber enterrado regresó como un golpe. La mano de Rich fue hacia su arma, pero el sheriff se interpuso. «Basta ya. Knox, tú y los tuyos se marchan ahora mismo, o pasarán la noche en mi celda por alterar el orden». «Solo estábamos bromeando, sheriff», respondió Knox sin apartar los ojos de Arwen. «No hay ninguna ley contra eso, ¿verdad?», dijo Knox Draven con sorna. «Sí la hay», respondió Rich Calder con frialdad. «Hay ley contra el tipo de diversión que tuvieron con aquella diligencia, contra el robo, contra el asesinato». El rostro de Knox se endureció. «Cuidado, Calder. Esa es una acusación muy grave. Y yo soy un hombre muy serio». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Arwen vio la mano de Rich suspendida cerca del revólver, mientras los hombres de The Draven Pack se abrían en semicírculo, con los dedos preparados para desenfundar. La Redfall Folk se apartó lentamente, dejando un espacio vacío alrededor del enfrentamiento. «Rich», susurró Arwen, tocándole el brazo. «Por favor, vámonos». Por un instante creyó que no la escucharía, que su rabia sería más fuerte que su cordura, pero él asintió con un gesto breve, sin apartar los ojos de Knox. «Esto no se ha terminado», gritó Knox cuando Rich tomó del brazo a Arwen y comenzó a alejarla. «Ni de lejos, Calder». Rich no respondió. Su mandíbula estaba tensa como piedra mientras la llevaba hasta el carro. Para ellos, la velada había terminado. La música, las risas, todo quedó roto por aquel momento. Cabalgaban en silencio desde hacía varios minutos, cuando poco a poco, la tensión empezó a aflojarse conforme las luces de Mineral Park quedaban atrás. Las manos de Arwen temblaban y las apretó con fuerza sobre su regazo. «Lo siento», dijo Rich al fin. «Debí prever algo así. Esos jinetes están sembrando problemas en todo el condado». «¿Sabías que eran ellos?», preguntó Arwen. «Los que atacaron mi diligencia». Rich asintió con gravedad. «Lo sospeché en cuanto me contaste lo sucedido. Ya lo habían hecho antes, pero el sheriff no ha podido probar nada». «Knox, él te reconoció». Arwen se estremeció al recordar aquellos ojos fríos. «Él estaba allí cuando mataron a mi tío». Las manos de Rich se tensaron en las riendas. «No dejaré que vuelva a hacerte daño, Arwen. Te doy mi palabra». La ferocidad protectora de su voz la reconfortó, incluso en medio del miedo. «Gracias, pero no quiero que te pongas en peligro por mí». «No es solo por ti», respondió él. «Hombres como Knox deben ser detenidos. Se aprovechan de los débiles porque aquí la ley apenas alcanza». De nuevo el silencio cayó entre ellos, roto solo por el traqueteo del carro en el sendero oscuro. Las estrellas ya no parecían tan bellas. La noche había perdido el encanto de horas antes. «Lamento que tu primer baile termine así», dijo Rich al rato. «Quería que tuvieras una noche agradable». Arwen esbozó una pequeña sonrisa. «Fue agradable. Antes. Muy antes. Me gustó bailar contigo». «A mí también», respondió él, mirándola de reojo con expresión más suave. «Quizá la próxima vez sea mejor». «La próxima vez», repitió ella, aferrándose a esa promesa. Al llegar al rancho, Rich insistió en revisar toda la propiedad
antes de dejarla entrar. No creo que nos sigan hasta aquí, dijo, pero quiero estar seguro. Dentro, Arwin encendió las lámparas, mientras Rich avivaba el fuego para espantar el frío nocturno. Ninguno parecía dispuesto a irse a dormir todavía. Lo vivido estaba demasiado fresco. ¿Quieres un té?, ofreció ella, necesitando ocupar las manos. Me vendría bien, gracias. Mientras trabajaba en la cocina, Arwin trató de ordenar el torbellino de emociones que la desbordaban. La alegría de bailar con Rich, la punzada al verlo con Beira Locke, el terror al reconocer a uno de sus atacantes. Todo se mezclaba sin darle respiro. Cuando regresó con el té, Rich ya se había quitado el chaleco y arremangado la camisa. Avivaba el fuego, y las llamas dibujaban sombras cálidas sobre su rostro. Al verla entrar, alzó la mirada, y algo en su expresión le aceleró el corazón. Gracias, dijo él al tomar la taza. Sus dedos se rozaron, y ninguno se apartó de inmediato. Se sentaron frente al fuego, bebiendo en un silencio que ya no era tenso, sino cargado de pensamiento. Lo que dijo Knox. Comenzó Arwin con cautela. Sobre que me compraste. Quiero que sepas que entiendo lo que hiciste aquel día. Me salvaste de un destino terrible. Nunca lo olvidaré. Rich dejó la taza a un lado. No lo hice para ganarme tu gratitud, Arwin. Lo sé ahora, respondió ella, tomando aire. Al principio no sabía qué pensar de ti. Creí que tal vez tenías otras intenciones. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de él. Lo imaginé. Hiciste bien en ser precavida, pero me equivoqué contigo, dijo Arwin, dejando su taza también. Eres un buen hombre, Rich Calder, el mejor que he conocido. Él apartó la mirada, visiblemente incómodo ante el elogio. Solo intento hacer lo correcto. Eso ya es más de lo que hace la mayoría. Otro silencio descendió entre ellos, distinto a los anteriores, cargado de una conciencia nueva, no dicha, pero palpable. Finalmente, Rich habló. Se está haciendo tarde. Será mejor que los dos descansemos, dijo Rich Calder al final. Arwin Hale asintió, aunque una parte de ella no quería que aquella noche terminara. Sí, claro. Se pusieron de pie, y como cada noche desde hacía un tiempo, Rich la acompañó hasta la puerta de su habitación. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Buenas noches, Arwin, dijo él con una voz más suave de lo habitual. Buenas noches, Rich. Durante un instante ninguno se movió. Arwin pensó, con el corazón acelerado, que quizá él se inclinaría para besarla, pero tras una breve vacilación, Rich dio un paso atrás, asintió una vez y se giró. Arwin cerró la puerta con el pulso agitado. Algo había cambiado entre ellos esa noche. No sabía exactamente qué era, ni hacia dónde los llevaría. Pero mientras se preparaba para dormir, se descubrió sonriendo, pese al miedo que aún le quedaba del encuentro con Knox Draven. Pasara lo que pasara al día siguiente, ya no tendría que enfrentarlo sola. Y eso, comprendió, lo era todo. Los días posteriores al baile estuvieron marcados por una vigilancia constante en el rancho. Rich pidió a los hermanos Ibersolano y Brassolano que permanecieran atentos ante cualquier señal de intrusos, y se aseguró de que Arwin supiera usar la escopeta que guardaba en la cocina. También comenzó a acompañarla siempre que necesitaba alejarse un poco de la casa, incluso para ir al huerto a recoger verduras. ¿De verdad crees que Knox vendría hasta aquí?, preguntó Arwin una mañana mientras caminaban juntos hacia el jardín. No lo sé, admitió Rich, pero prefiero ser precavido. Hombres como ese guardan rencor, y pareció fijarse demasiado en ti. El pensamiento hizo estremecer a Arwin. Aún veo su rostro en mis sueños, el de él, y los otros, cuando atacaron la diligencia. Se detuvo un instante antes de añadir en voz más baja: cuando mataron a mi tío Oren Hale. Rich
Se quedó quieto y se volvió hacia ella. Lo siento, Arwen. Ojalá pudiera cambiar lo que te hicieron. Ya lo hiciste, respondió ella mirándolo a los ojos. Me diste una nueva oportunidad cuando pensé que todo estaba perdido. Eso vale más de lo que puedo decir. Algo cálido brilló en la mirada de Rich, haciendo que el corazón de Arwen latiera con más fuerza. Pero, como aquella noche frente a su puerta, el momento se desvaneció sin resolverse. Él solo asintió y continuó caminando hacia el huerto. Esos instantes de cercanía seguidos por un repliegue silencioso se estaban volviendo frecuentes. Arwen sentía que Rich luchaba contra lo que comenzaba a sentir por ella, quizá por respeto a su posición como empleada, o quizá por miedo a que ella aún pensara marcharse a California. La verdad era que Arwen casi había abandonado esa idea. Los parientes que la esperaban allí eran primos lejanos, desconocidos, dispuestos a acogerla solo por obligación. En cambio, en el rancho había encontrado propósito, respeto y, cada vez más, un verdadero sentido de pertenencia. Y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, ella sabía que lo que sentía por Rich ya no era simple gratitud. Una tarde, cerca de una semana después del baile, Rich regresó de Mineral Park con el correo y varios paquetes. Entre ellos había una carta para Arwen, de Yara Montiel, lo que la sorprendió. Preguntó por ti en su última carta, explicó Rich mientras se la entregaba. Me tomé la libertad de hablarle un poco de ti. Espero que no te moleste. Para nada, respondió Arwen, conmovida. Me honra que haya hablado de mí. La carta era cálida y afectuosa. Yara expresaba su alegría al saber que el rancho estaba bien cuidado. Le daba consejos sobre tareas del hogar y la invitaba a visitarla algún día en Tucson. También añadía, Rich habla muy bien de ti, lo cual es raro en un hombre tan reservado. Arwen sonrió al leerlo, preguntándose qué habría escrito exactamente. ¿Buenas noticias?, preguntó Rich al notar su expresión. Yara me ha invitado a visitarla algún día en Tucson, respondió Arwen, doblando la carta. Parece una persona maravillosa. Lo es. Me ayudó mucho cuando murieron mis padres y Elka. Rich siguió revisando el resto del correo. También traje algo más para ti. Le tendió un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Arwen lo abrió con curiosidad y dejó escapar un suave suspiro al ver el contenido. Un hermoso cuaderno de cuero y una buena pluma. Te he visto escribir en trozos de papel, dijo Rich, algo cohibido. Pensé que te gustaría tener algo más propio. La emoción llenó los ojos de Arwen de lágrimas. Desde niña había llevado diarios, una costumbre que su padre le inculcó. Pero el último se perdió junto con todas sus cosas durante el ataque a la diligencia. Rich, esto es... Gracias, dijo pasando los dedos por la suave cubierta de cuero. Es perfecto. La sonrisa satisfecha de él la calentó más que el fuego del hogar. De nada. Todos necesitamos algo que sea solo nuestro. Esa noche, Arwen comenzó a escribir en su nuevo cuaderno. Volcó en sus páginas sus pensamientos, su nueva vida, lo que empezaba a sentir por Rich y sus temores sobre el futuro. Ponerlo por escrito fue un alivio, como si al dar forma a sus emociones, también les diera orden. A la mañana siguiente, llegaron visitas inesperadas. Sheriff Torren Becks y el Deputy Kells Rich. Cerca del mediodía, dos jinetes aparecieron subiendo por el sendero que conducía a la casa del rancho. Arwen Hale los vio desde la ventana de la cocina y salió de inmediato a llamar a Rich Calder, que estaba trabajando en el establo. Torren, saludó Rich al Sheriff Torren Becks cuando desmontó. ¿Qué te trae por aquí? El rostro del sheriff estaba sombrío. Malas noticias, Rich. El rancho de los Tier fue atacado ayer. Se llevaron casi todo el ganado y le prendieron fuego al granero. Montier recibió un disparo.
pero sobrevivirá. La expresión de Rich se endureció. Los jinetes. Eso parece. 3 o 4 hombres, según Brintier. Llevaban pañuelos en el rostro, pero ella reconoció la voz de Knox Draven. El sheriff se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente. Estoy pasando por todos los ranchos de los alrededores para advertirles que estén atentos. El de los Tyr era el más cercano al pueblo. El tuyo es el siguiente si siguen avanzando hacia afuera. Arwin había salido al porche justo a tiempo para oírlo, y un escalofrío le recorrió la espalda. El rancho de los Tyr estaba a solo 10 millas de distancia. «Pase, sheriff», dijo ella reuniendo valor. «Tengo café recién hecho. Le vendrá bien». Los hombres entraron, y Arwin se ocupó de servir café y el pan de maíz que había horneado esa mañana. El sheriff asintió con gratitud tras el primer sorbo. «Señorita Hale, es bueno verla adaptándose tan bien», dijo. Este lugar nunca había lucido así de cuidado. «Gracias, sheriff», respondió Arwin sentándose con ellos. «¿Cree usted que esos hombres, los jinetes, puedan venir aquí?» El sheriff y Rich intercambiaron una mirada. «Es posible», admitió Torren. «Llevan meses escalando. Pequeños robos, asaltos a diligencias, y ahora ganado. Cada golpe es más audaz. Y tienen una cuenta pendiente con nosotros», añadió Rich con el rostro sombrío. El sheriff asintió. «Después de lo que ocurrió en el baile, yo no me confiaría. He pedido apoyo a un marshal federal, pero podrían pasar semanas antes de que llegue Marshal Dax Rowan». «Estaremos listos», aseguró Rich. «Ya avisé a los muchachos. Vamos a acercar el ganado a los pastos cerca de la casa». Cuando el sheriff y el deputy Kells Rich se marcharon, prometiendo volver con cualquier novedad, Rich comenzó los preparativos de inmediato. Envió a Iber Solano a alertar a los rancheros vecinos, mientras él y Brask Solano movían el ganado a los corrales visibles desde la casa. «Quiero que te quedes cerca del hogar», dijo Rich a Arwin mientras revisaba y cargaba cada arma. «Si ves cualquier señal de peligro, entras, trancas las puertas y usas la escopeta si hace falta». Arwin asintió, tratando de parecer más tranquila de lo que estaba. «Lo haré. ¿Y tú? ¿Qué pasará si vienen en grupo?» «Sé cuidar de mí», respondió Rich sin dar espacio a discusión. «Y los muchachos también saben qué hacer». Esa noche cenaron en un silencio tenso, conscientes del peligro que podía caer sobre ellos en cualquier momento. Rich había colocado a Brask vigilando desde el altillo del granero, mientras Iber patrullaba el perímetro a caballo. Cuando terminaron de recoger la mesa, Rich se detuvo de pronto y cubrió con su mano la de Arwin, que descansaba sobre un plato. «Arwin», dijo en voz baja y urgente, «si algo sucede, si esos jinetes llegan y la cosa se pone fea, quiero que tomes mi mejor caballo y cabalgues hasta el pueblo, sin dudar, sin mirar atrás». El miedo en sus ojos no era por él, sino por ella, y eso le oprimió el pecho. «No te dejaré, Rich, prométemelo», insistió él, apretando su mano. «No podría soportar que te hicieran daño. No después de lo de Elka». Arwin giró su mano y entrelazó los dedos con los de él. «Te lo prometo. Pero tú prométeme algo también. Prométeme que no correrás riesgos innecesarios. Prométeme que serás cuidadoso». Se miraron largo rato, con todo aquello que no se atrevían a decir flotando en el aire. «Te lo prometo», dijo él al fin. Más tarde, mientras Arwin se preparaba para dormir, prestaba atención a cada sonido: el crujir de la casa, el mugido lejano del ganado, el susurro del viento entre los álamos junto al arroyo. Había dejado la puerta entreabierta, sabiendo que Rich seguía despierto, recorriendo la casa, revisando ventanas y cerrojos. Dormir parecía imposible. Encendió una lámpara y sacó su cuaderno, esperando que escribir calmara su mente. Apenas había empezado cuando escuchó unos golpes suaves en la puerta.
Arwin, susurró la voz de Rich. ¿Estás despierta? Sí, respondió ella, dejando el cuaderno y abriendo un poco más. Rich estaba en el pisillo, aún vestido, con el rostro cargado de preocupación. Te oí moverte. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Solo estaba escribiendo, dijo ella señalando el cuaderno. No podía dormir. Rich asintió, comprendiendo. Yo tampoco. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Ambos eran conscientes de lo inapropiado de la situación. Él frente a la puerta de su habitación a esas horas. Ella en camisón con un chal apresurado sobre los hombros. ¿Te apetece un té? Propuso Arwin para romper el silencio. Puedo preparar uno. Eso estaría bien, respondió Rich Calder, aliviado ante la propuesta. Se movieron juntos hacia la cocina. Arwin Hale encendió la estufa mientras Rich traía agua fresca desde la bomba del patio, a pesar del peligro que los rodeaba. Por un instante, la escena parecía de una tranquilidad doméstica casi irreal. Mientras esperaban que el agua hirviera, Rich habló de pronto. He estado pensando, ¿en qué pasará si The Draven Pack llega de verdad? Creo que deberías irte mañana al pueblo, a Mineral Park, quedarte con los Bray, hasta que todo esto se resuelva. Arwin dejó el frasco de té sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No, absolutamente no. Arwin, sé razonable. Estoy siendo razonable. Lo interrumpió ella. Esta también es mi casa, Rich. No voy a abandonarla. Ni a ti, a la primera señal de peligro. Él la miró, sorprendido por su firmeza. ¿Tu casa? El rubor subió al rostro de Arwin, pero no retrocedió. Sí, mi casa. A menos que todavía me veas solo como tu empleada. La pregunta quedó suspendida entre ambos, cargada de un significado profundo. Rich dio un paso hacia ella, con una intensidad nueva en los ojos. Sabes que no es así. Debes saber que yo... Un silbido agudo, cortante, llegó desde el exterior. La señal de los hermanos Solano, anunciando que un jinete se acercaba. Rich reaccionó de inmediato, corriendo hacia la ventana. «Quédate aquí», ordenó mientras tomaba su cartuchera. «Rich, por favor. Arwin, solo quédate dentro». Ella asintió a regañadientes, viéndolo ajustarse el cinturón del arma y salir con rapidez. Desde la ventana, Arwin vio a Iber Solano llegar al galope, su caballo cubierto de espuma. Rich se reunió con él en el patio. Sus voces eran demasiado bajas para que ella las oyera, pero la urgencia de sus gestos hablaba por sí sola. El peligro se acercaba. Cuando Rich regresó a la casa, su rostro estaba tenso. Iber vio jinetes a unos 5 kilómetros viniendo hacia acá. Al menos 6, quizás más. El corazón de Arwin se aceleró. Eran ellos, sin duda. Rich ya se movía con rapidez, revisando municiones y reuniendo provisiones. Iber fue a advertir a los ranchos del norte. Brask Solano está trayendo los caballos del potrero lejano. ¿Qué puedo hacer yo?, preguntó Arwin, decidida a ser útil. Rich la observó un momento. Ayúdame a prepararlo todo. Necesitamos comida, agua y suministros médicos, por si las cosas salen mal. Y mantén esa escopeta siempre cerca. Trabajaron sin descanso. Rich atrancó ventanas, dejando solo aberturas mínimas para disparar. Arwin reunió vendas, whisky para desinfectar, comida que no se echara a perder y toda el agua que pudo almacenar. Cuando el amanecer empezó a clarear, ya no quedaba nada más por hacer. Brask había regresado con los caballos y vigilaba desde el granero con vista directa al camino. Solo quedaba esperar. Rich encontró a Arwin en la cocina, revisando una y otra vez las provisiones. Sin decir palabra, tomó sus manos, deteniendo su temblor. «Arwin», dijo en voz baja, «necesito decirte algo. Por si...» «No», lo interrumpió ella, incapaz de soportar una despedida. «No lo digas solo porque crees que podríamos morir». Rich
Sonrió apenas. No pienso morir hoy, pero he esperado demasiado para decirte lo que siento. El aliento de Arwin se quedó atrapado en el pecho. ¿Y qué sientes? Desde el momento en que te vi sobre ese estrado de subasta, algo en mí reconoció algo en ti. Me dije que solo era protección, que era hacer lo correcto. Pero no era solo eso. Apretó sus manos con fuerza. Te amo, Arwin Hale. Creo que te amo desde ese primer día. Las lágrimas llenaron los ojos de Arwin. Rich. No tienes que decir nada. Se apresuró él. Sé que este no es el momento, ni el lugar. Sé que tal vez aún pensabas irte a California. Pero si salimos vivos de esta, si te quedas. Respiró hondo. Quiero cortejarte como se debe, si me lo permites. El corazón de Arwin latía con una mezcla de alegría y miedo. Rich Calder, yo también te amo. Y no hay ningún otro lugar donde quiera estar que no sea aquí, contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de él fue como un amanecer tras la noche más larga. Con lentitud, dándole tiempo a apartarse si así lo deseaba, Rich se inclinó y besó sus labios con ternura, en un beso suave que prometía un futuro entero. Al separarse, apoyó su frente contra la de ella. Cuando esto termine, murmuró, empezaremos de nuevo. Construiremos una vida juntos, si eso es lo que quieres. Es lo que más quiero en el mundo, respondió Arwin, enmarcando su rostro con las manos. El sonido de cascos a lo lejos rompió el instante. Rich se enderezó de inmediato, su expresión endureciéndose mientras corría hacia la ventana. Ya vienen, dijo con gravedad. Al menos 8 jinetes. Y rápido. Arwin inhaló profundamente, afirmando su coraje. ¿Qué hacemos ahora? Susurró Arwin Hale. Nos mantenemos firmes, respondió Rich Calder, revisando su arma por última vez. Y peleamos si hace falta. Cuando los jinetes se acercaron lo suficiente para que sus siluetas se dibujaran en la luz grisácea del amanecer, Rich se volvió hacia Arwin y le dio un beso rápido y fuerte en los labios. Quédate dentro, lejos de las ventanas. Usa la escopeta solo si logran pasarme. Ella asintió, con la garganta cerrada por la tensión. Rich le apretó la mano una última vez y salió al porche con el rifle en alto, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Arwin se acercó a una ventana, incapaz de obedecer la orden de apartarse. Necesitaba ver, necesitaba saber. A través de un pequeño hueco entre las cortinas, observó cómo se aproximaban los hombres. Rostros duros, cubiertos a medias con pañuelos, encabezados por la figura inconfundible de Knox Draven. Se detuvieron a unos 50 metros de la casa. Rich permanecía firme en el porche, con el rifle listo, pero aún sin apuntar. «¡Hasta ahí, Draven!», gritó con voz clara. Knox soltó una carcajada que resonó en el aire quieto de la mañana. «Vaya, Calder, ¿esa es manera de recibir visitas? Solo venimos a tomar prestadas unas cuantas reses». «Mis reses no se prestan», respondió Rich, con frialdad. «Y tampoco nada más de este rancho. Den media vuelta y márchense ahora que aún pueden». Knox sonrió con dureza. «Estás en minoría, Calder. Podríamos tomar lo que quisiéramos y quemar este lugar hasta los cimientos. Pueden intentarlo», contestó Rich sin alzar la voz. «Pero les garantizo que no todos vivirán para disfrutar el botín». Desde su escondite, Arwin podía ver el enfrentamiento con claridad. Rich estaba solo en el porche, pero no del todo. Brask Solano estaba apostado en el granero con una vista perfecta. Y Iber Solano regresaría pronto, quizá con ayuda de los vecinos del norte. Knox parecía evaluar sus opciones. «Dicen que guardas algo más bonito que ganado en esa casa. Calder, tal vez nos llevemos también a la muchacha». El cuerpo de Rich se tensó de inmediato. «La señorita está bajo mi protección, Draven. Si te acercas a ella, estás muerto».
Grandes palabras para un hombre solo frente a 8. ¿Quién dijo que está solo? La nueva voz surgió desde un costado de la casa. El sheriff Torren Becks apareció con el revólver apuntando al grupo. Tras él, estaban Deputy Kelsrich y otros 2 hombres que Arwin no reconocía. El rostro de Knox se oscureció de furia. Este no es asunto tuyo, sheriff. Cuando amenazan a gente decente de mi condado, sí que lo es, respondió Becks con calma. Ahora escuchen bien. Pueden soltar las armas y venir por las buenas, o pueden probar suerte contra todos nosotros. Ustedes deciden. Arwin contuvo la respiración, mientras Knox miraba de Rich al sheriff, y luego hacia el granero, donde el cañón del rifle de Brask ya era visible. Ella vio cómo calculaba, cómo medía sus posibilidades. Por un instante aterrador, pensó que elegiría luchar. Su mano se movió hacia el arma. Arwin alzó la escopeta, preparada para disparar si era necesario. Pero entonces, con una maldición entre dientes, Knox levantó las manos. «Otra vez será, Calder», escupió. «Esto no se ha terminado». «Por hoy sí», respondió el sheriff Becks avanzando. «Todos ustedes, al suelo y desármense. Quedan arrestados por el ataque al rancho de los Thier y por amenazar al señor Calder». Lo que siguió fue tenso, pero ordenado. Al verse superados, The Draven Pack entregó sus armas. El sheriff y sus hombres les ataron las manos y se prepararon para llevarlos de regreso a Mineral Park. «El Marshal Dax Rowan llegará dentro de la semana», dijo Becks a Rich antes de marcharse. «Con el testimonio de Bryn Thier y lo que pasó aquí hoy, tenemos suficiente para retenerlos». «Gracias, Torren», respondió Rich, estrechándole la mano. «Llegaste justo a tiempo». «El joven Iver me avisó que venían problemas», sonrió el sheriff. «Pensé que necesitarían apoyo». Al marcharse, se quitó el sombrero ante Arwin, que había salido de la casa cuando todo terminó. «Señora, me alegra verla a salvo». Cuando los hombres del sheriff se llevaron a los bandidos, Arwin corrió hasta Rich. El alivio la inundó por completo. «Se acabó. No puedo creerlo». Rich la rodeó con un brazo, atrayéndola contra su pecho. «Por ahora, hombres como Knox siempre tienen aliados. Tendremos que seguir atentos hasta que el Marshal los encierre, definitivamente». Arwin apoyó la cabeza contra él, sintiendo su calor firme. «Lo haremos. Juntos». Rich bajó la mirada hacia ella, con todo el amor que le había confesado aún brillando en los ojos. «Juntos». Suena bien, ¿verdad? Los días que siguieron fueron agitados, pero en calma. Tal como prometió el sheriff, el Marshal Dax Rowan llegó dentro de la semana y se llevó a The Draven Pack rumbo a Prescott para enfrentar la justicia. Con la amenaza inmediata superada, la vida en el rancho Calder comenzó a acomodarse a un nuevo ritmo, marcado por el amor que Rich y Arwin se habían confesado en aquellas horas tensas antes del amanecer. Fiel a su palabra, Rich comenzó a cortejar a Arwin como correspondía. Rich le llevaba flores silvestres, la sacaba a pasear los domingos en el carruaje y le leía por las noches junto al fuego. Por su parte, Arwin Hale encontraba pequeñas formas de mostrarle su cariño. Preparaba sus comidas favoritas, dejaba notas en la alforja de su silla cuando él salía a recorrer los pastos, y se sentaba junto a él, en el columpio del porche para ver juntos la puesta de sol. La Redfall Folk se fue acostumbrando poco a poco a la nueva relación entre ellos, con diferentes reacciones. Hedra Bray se mostraba abiertamente feliz por ellos, mientras que Beira Locke evitaba a ambos de manera evidente. La mayoría simplemente asentía y sonreía, sin sorpresa alguna de que Rich Calder por fin hubiese encontrado con quien compartir su vida. Una tarde a finales del verano, cerca de 3 meses después del enfrentamiento con The Draven Pack, Rich le propuso a Arwin salir a cabalgar hacia un lugar que quería mostrarle. Partieron después de la cena, con el sol aún lo bastante alto para iluminarles el camino. «¿A dónde vamos?»,
preguntó Arwin mientras cabalgaban uno al lado del otro, disfrutando del aire fresco del atardecer. Es una sorpresa, respondió Rich, con una sonrisa misteriosa. Pero creo que te va a gustar. La condujo hasta una loma que dominaba un pequeño valle que ella no había visto antes. Un arroyo claro serpenteaba entre los árboles, flanqueado por sauces y álamos, que ofrecían una sombra generosa. La hierba era más verde allí que en los alrededores, y flores silvestres salpicaban el paisaje con pinceladas de color. «Es precioso», susurró Arwin. No tenía idea de que existiera este lugar. Es la parte más al norte del rancho, explicó Rich, ayudándola a bajar del caballo. Mi padre compró esta zona por los derechos de agua. Este arroyo nunca se seca, ni siquiera en las peores sequías. Extendió una manta bajo uno de los álamos, y se sentaron juntos, mientras el sol teñía el valle de tonos dorados y ámbar. Solía venir aquí a pensar, dijo Rich, buscando la mano de ella sobre la manta. Después de que murieron mis padres, y luego Elka, este lugar me ayudó a encontrar algo de paz. Arwin apretó su mano, conmovida de que compartiera algo tan íntimo con ella. Gracias por traerme aquí. Rich se giró hacia ella con el rostro de pronto serio. Te he traído por una razón, Arwin. He pensado mucho en el futuro. En nuestro futuro. El corazón de Arwin empezó a latir con fuerza. ¿De veras? Sí, respondió él tomando aire. Cuando te vi por primera vez en aquel bloque de subastas, solo sabía que tenía que sacarte de allí. Nunca imaginé cuánto ibas a transformar mi vida. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cajita. A Arwin se le escapó el aliento cuando la abrió. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso, un pequeño diamante montado en oro. Era de mi madre, dijo Rich en voz baja. Mi padre se lo dio cuando decidieron construir una vida juntos en esta tierra salvaje. Los ojos de Arwin se llenaron de lágrimas mientras Rich tomaba su mano. Arwin Hale, te amo más de lo que jamás creí posible. Has devuelto la luz y el calor a mi vida. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Sí, susurró ella sin dudar. Sí, Rich. Me casaré contigo. Con manos apenas temblorosas, Rich deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiese sido hecho para ella. Arwin lo miró maravillada, viendo en ese pequeño objeto la prueba tangible del amor que había nacido entre ellos contra todo pronóstico. Es perfecto, dijo con la voz quebrada por la emoción. Rich tomó su rostro entre las manos, con los ojos brillantes de amor y alegría. La perfecta eres tú. Se inclinó y la besó. Al principio fue un beso suave, luego más profundo, mientras Arwin rodeaba su cuello con los brazos y lo atraía hacia ella. Cuando por fin se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Cuándo?, preguntó Rich, aún sosteniendo la cerca. ¿Cuándo nos casamos? Arwin sonrió, con el corazón a punto de estallar. Lo antes posible. No quiero esperar. Yo tampoco. Le dio otro beso breve, pero lleno de la misma intensidad. 2 semanas. Podemos hacer la ceremonia en la iglesia de Mineral Park, si te parece bien. 2 semanas suena perfecto, aceptó Arwin, aunque no sé qué voy a ponerme. Rich soltó una risa libre y luminosa, como ella rara vez se la había oído. Podrías ponerte aquella manta que llevabas cuando te vi por primera vez. Y aún así serías la novia más hermosa del territorio. La mención de la manta, aún doblada con cuidado en el cajón de su cómoda, le trajo un torrente de recuerdos. Cuán lejos habían llegado desde aquel día en la subasta, cuando Arwin estaba en su punto más bajo, y Rich la había levantado, en cuerpo y alma, del fondo de la desesperación. Creo que encontraré algo un poco más adecuado, dijo ella sonriendo. Pero conservaré la manta siempre, como recuerdo de cómo nos encontramos, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte y las sombras se alargaban sobre el valle. Rich y Arwin permanecieron allí, hablando de sus planes y sueños.
Vivirían en el rancho, por supuesto, continuando el legado que Bran y Selma Calder habían comenzado. Arwen hablaba de ampliar el huerto, quizá plantar algunos árboles frutales. Rich mencionaba mejoras para el ganado y la posibilidad de criar caballos. ¿Y niños?, preguntó él en voz baja, rodeándola con el brazo mientras aparecían las primeras estrellas en el cielo. ¿Quieres hijos, Arwen? La pregunta le calentó el corazón. Sí, quiero, mucho, una familia propia que llene la casa de risas y de amor. Rich besó su sien. Eso es lo que yo también deseo. Un hijo al que enseñarle el trabajo del rancho. Una hija con tu espíritu y tu dulzura. O una hija valiente y un hijo sensible. Bromeó ella. Los amaremos por igual. Sean como sean. Regresaron al rancho cuando ya caía la noche, con la luna iluminando el camino, y el corazón rebosante de planes y promesas para ese futuro que pensaban construir juntos. La boda se celebró exactamente 2 semanas después. En un día dorado de otoño que parecía hecho a propósito para una fiesta, la pequeña iglesia de Mineral Park se llenó de gente que les deseaba lo mejor. Tolliver y Hedra Bray, el sheriff Torren Becks y su esposa, rancheros vecinos, e incluso Yara Montiel, que había viajado desde Tucson especialmente para la ocasión. Arwen llevó un vestido de seda marfil que Edra Bray le había ayudado a coser, con encaje en el cuello y los puños que habían pedido expresamente desde San Francisco. Llevaba el cabello adornado con flores silvestres que Rich había recogido esa misma mañana, y en las manos un ramo sencillo, hecho con las mismas flores. Cuando empezó a caminar por el pasillo hacia Rich Calder, que la esperaba erguido y guapo con su mejor traje, Arwen sintió que el corazón se le iba a salir del pecho de tanta felicidad. El hombre que la había rescatado en su hora más oscura, ahora estaba allí, dispuesto a unir su vida con la de ella para siempre. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de sentido. Intercambiaron sus votos con voces claras y firmes, prometiendo amarse y cuidarse pase lo que pase. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, y Rich se inclinó para besarla, un aplauso y vítores estallaron entre los presentes. La celebración continuó después, en la casa de los Bray, con comida, música y baile, que se alargaron bien entrada la noche. Arwen se vio pasando de mano en mano entre felicitaciones y consejos, respondiendo a todos con gracia y buen humor. «Es otro hombre», le dijo Yara Montiel en un momento tranquilo. «He conocido a Rich Calder desde que era un chamaco, y nunca lo había visto tan feliz como hoy. Has curado algo en él, que pensé que ya no tenía arreglo». Arwen miró hacia el otro lado de la sala, donde Rich hablaba con el sheriff Torren Becks, como si la sintiera. Él alzó la vista, y sus ojos encontraron los de ella, unidos por un hilo invisible. El amor en su mirada le cortó la respiración. «Él también me ha curado a mí», respondió Arwen en voz baja. «Nos encontramos justo cuando los dos más lo necesitábamos». Cuando la fiesta fue apagándose, Rich y Arwen se despidieron y emprendieron el camino de vuelta al rancho, ahora su rancho, compartido de verdad entre los dos. Los hermanos Siever y Brask Solano habían adornado la casa con más flores silvestres y, con mucha discreción, se habían esfumado, prometiendo encargarse de todas las faenas durante los próximos días. En la puerta de su hogar, Rich alzó a Arwen en brazos, igual que aquel primer día. «Bienvenida a casa, señora Calder», murmuró, antes de cruzar el umbral con ella en brazos. Más tarde, cuando yacían abrazados en el dormitorio que ahora era de ambos, Arwen se maravillaba del camino que la había llevado hasta ese momento. Del terror y la humillación del bloque de subastas a la seguridad y el amor del matrimonio. Parecía un sueño del que no quería despertar nunca. «¿En qué piensas?», preguntó Rich, pasando la yema de los dedos por su hombro desnudo, dibujando pequeños círculos. Arwen le sonrió, con el corazón desbordado. «Pienso que cuando me levantaste de aquel bloque de subastas y dijiste que me harías un hogar, nunca me imaginé que sería tan hermoso, tan perfecto».
Rich la estrechó más contra su pecho y besó su frente. Lo dije como una promesa de que estarías a salvo y respetada. Nunca creí que tú te convertirías en mi hogar. Y tú en el mío, susurró Arwen, alzando el rostro para su beso. Para siempre. Los años que siguieron estuvieron llenos de las alegrías y los desafíos de levantar una vida en común. El rancho prosperó bajo el cuidado de ambos. Rich, ampliando la operación del ganado, y Arwen, añadiendo sus toques para que la casa y el terreno fueran cada vez más bonitos y productivos. Un año después de la boda, nació su primer hijo, un niño al que llamaron Cairn, en honor al padre de Arwen. 2 años más tarde llegó una niña, Lyra, que llevaba el nombre de Elka, la hermana de Rich, pero con un carácter muy propio. Y 3 años después, otro hijo, Red, completó la familia. La manta, que Arwen había sujetado con desesperación aquel día en el bloque de subastas, fue cuidadosamente conservada, y acabó formando parte de una colcha que ella misma cosió para las cunas de sus hijos. Era un recordatorio tangible de cómo había empezado su historia y de cuánto habían avanzado. A medida que los niños crecían, el rancho crecía con ellos. Rich construyó ampliaciones en la casa, y el huerto de Arwen se extendió hasta incluir árboles frutales y arbustos en flor que transformaron el patio en un pequeño oasis en medio del desierto. Los hermanos Iber y Brask Solano se quedaron en el rancho, convirtiéndose en algo así como tíos para los niños Calder, enseñándoles español y todo lo que sabían de caballos y ganado. Hubo tiempos duros, por supuesto. Sequías que amenazaron con diezmar el ganado, una fiebre que recorrió el territorio y casi se lleva al pequeño Red, y épocas de vacas flacas en las que cada centavo contaba. Pero en cada dificultad, Rich y Arwen se plantaron juntos, hombro con hombro, y su amor se fue haciendo más profundo con cada año que pasaba. La noche de su 20º aniversario, se sentaron juntos en el columpio del porche, mirando cómo el sol se escondía detrás de esa tierra que se había vuelto más hermosa para ellos con cada estación vivida. Sus hijos estaban cerca. Cairn, de 19 años, y la viva imagen de su padre, practicando trucos de lazo con Iber Solano. Lyra, de 17, soñando con estudiar en algún colegio del este, y Red, de 14, concentrado en tallar un pedazo de madera con la misma seriedad que su padre mostraba tantas veces. ¿Alguna vez imaginaste todo esto?, preguntó Arwen, apoyando la cabeza en el hombro de Rich y entrelazando sus dedos con los de él. Aquel día en que me encontraste en la subasta. Rich sonrió y besó suavemente su cabello, ahora salpicado de hebras plateadas entre el castaño. Creo que ya entonces lo deseaba. En el fondo, creo que lo esperé. Arwen apretó su mano, pensando en todo lo que habían construido juntos. No solo el rancho y la familia, sino ese amor, que se había vuelto tan firme y terco como la misma tierra que pisaban. Me alegro de que me levantaras aquel día, dijo en un susurro. Me alegro de que nos hicieras un hogar. El brazo de Rich se cerró más fuerte alrededor de sus hombros, y su voz salió ronca de emoción. La mejor decisión que he tomado en mi vida, Arwen. La mejor de todas. Cuando las primeras estrellas empezaron a prenderse en el cielo que se iba oscureciendo, se quedaron sentados uno junto al otro, en un silencio pleno y tranquilo, rodeados por los frutos de 20 años de amor y de trabajo, el hogar que habían levantado con sus propias manos, la familia que habían criado, la vida entera que habían sabido construir juntos. Paso a paso, era todo lo que alguna vez habían deseado, y mucho más de lo que se habían atrevido a soñar, aquel día marcado por el destino, cuando un vaquero alzó a una mujer aterrada del bloque de subastas y le prometió un hogar. Una promesa cumplida, un amor realizado, una vida vivida juntos, con sentido y con verdad. Quizás, finalmente, permíteme enviarte mi más profundo agradecimiento. Tu presencia significa más de lo que imaginas. Si la historia de hoy despertó algo en tu interior, no dejes que el camino termine aquí. Aún hay muchas historias de valentía, devoción
y fe esperando ser descubiertas. Suscríbete, comenta, comparte y regresa para continuar este viaje inolvidable. Gracias. De todo corazón. Aviso legal. Disclaimer. Todas las historias son creadas exclusivamente con fines de entretenimiento y pueden contener escenas ficticias o dramatizadas, derivadas de contextos históricos. Aunque la IA apoya parte del proceso creativo, los creadores humanos supervisan y refinan cada pieza para preservar sinceridad, credibilidad y calidad emocional. Cumplimos estrictamente las normativas sobre contenido generado con IA, evitando falsificaciones y representaciones engañosas. Todos los materiales visuales y sonoros se utilizan de forma legal. No está permitido reutilizar, modificar o extraer contenido sin autorización. Agradecemos a cada espectador que respeta la originalidad y el esfuerzo creativo.